A lo largo de la jornada ha sonado muy fuerte un eventual relevo en el gabinete ministerial presidido por el señor Vicente Ceballos. El nombre que más suena hasta esta hora de la noche, 9:47, es el nombre del señor Pedro Cateriano Bellido, como eventual relevo, reemplazo de Vicente Ceballos. Y se habla incluso también de varios cambios en las diferentes carteras. ¿Es necesario un refresco en el gabinete? Es lo que se estaba pidiendo. ¿Es Pedro Cateriano la persona indicada para asumir quizá, ¿no?, último tramo ya? De hecho es el último tramo, pero me refiero a ver si él llega hasta el final del gobierno de Martín Vizcarra. José Carlos Requena, analista político, nos atiende a esta hora. ¿Cómo estás, José Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas noches. Lo que decía al comienzo, es decir, ya se oía con mucha más energía, vigor, reclamo, bulla, la remoción de los ministros del gabinete Ceballos, incluido el propio Ceballos. Debes haber escuchado, como todos nosotros, a lo largo del día, el nombre de Pedro Cateriano como su eventual relevo. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, recordemos lo que Cateriano le dio al gobierno de Humala, ¿no? Que si en algo se asemeja al de Vizcarra es en estos cambios que fueron tan constantes. El gabinete, los gabinetes, o más bien los ministros de Vizcarra han rotado más o menos cada 20 días, ha habido un cambio en los casi 850 días de gobierno que tiene. Vamos a ver si Cateriano repite, de confirmarse su nominación, si repite la estabilidad que le dio al gobierno de Humala. Sin duda es una personalidad con mucho más fuste político. Creo que matizó esta intemperancia que lo caracterizó previo a su enrolamiento como primer. Creo que lo atemperó y creo que le dio estabilidad a la salida de Humala. Vamos a ver si esto se termina de confirmar. Creo que sin duda sería un aire para el presidente Vizcarra, ¿no? Ahora, evaluemos pro y contras, ¿no? Como le gusta hablar a los tecnócratas, fodas. Por un lado, Cateriano tiene esta personalidad, pues, avasalladora, ¿no? Es un tribuno, ha sido parlamentario, tiene una vasta carrera política. Y tiene este efecto esponja, ¿no?, que bien hacías anotar y recordar su gestión con Humala. Él absorbía toda la carga política que fuese contra Humala. Bueno, las más graves ya era difícil de aguantar. Pero digamos que él tenía esta cualidad, ¿no? A Vizcarra le puede dar el respiro que probablemente necesite a 120 y pico días de la pandemia. Pero a su vez no se granjea más encono con la oposición que ya Vizcarra ha sabido granjearse de los NM Audios en adelante. Bueno, hay que ver si Cateriano ingresa acompañado y de, ¿no? Porque creo que uno de los flancos que tiene Vizcarra aún es la grisura que caracteriza a la mayoría de miembros de su gabinete. Estamos en una situación muy compleja que va a requerir un monitoreo muy cercano de la reactivación económica. Creo que Cateriano entendió bien esa parte de su función en PCM, en el PCM de Humala al menos. Y creo que, como te decía, también atemperó esta personalidad tan digamos, intransigente, que a veces muestra con la dureza de sus posiciones políticas. Siendo primer ministro la temperó. Yo recuerdo que mucho cuando se nombró a Cateriano, se leyó inicialmente su nombramiento como una provocación al fujimorismo. Y al final de cuentas creo que no es que concedió al fujimorismo o al aprismo, pero supo sobrellevar esto. Y por otro lado, creo que tampoco la polarización que caracterizaba a la política hace algunos meses sea la misma. Ya el fujiaprismo, como se ha llamado a la oposición que tuvo Vizcarra,
en la primera parte de su gobierno, ya parece ser cosa del pasado, ¿no? Entonces, es otra la oposición, ¿no? Tendrá que ver cómo lidia con un Congreso más bien un poco envalentonado por una aprobación inusualmente alta, y creo que ahí podría ser el aporte, pero de nuevo es importante quién más lo acompaña, ¿no? Eso, justamente eso es lo que quería plantearte a continuación, porque de acuerdo a nuestras fuentes, los cambios podrían producirse entre 8 y 9 ministerios, fíjate tú, 8 a 9 ministerios, y los cambios se anunciarían mañana a más tardar el día jueves. Es la información que nosotros estamos manejando. ¿Cuáles son los sectores clave que tú apuntarías como relevos en este refresco del gabinete? Yo pensaría en todos aquellos que tienen que ver con la reactivación económica, ¿no? Creo que lo que se hace, por ejemplo, en energía y minas, no se conoce, yo no sé qué esté haciendo la señora Vilca en estos meses, lo que se hace en producción, lo que se hace en Mincetur, todos estos sectores creo que van a requerir un refresco de una persona que tenga muy en claro los desafíos que plantea la reactivación económica, ¿no? Entonces, yo creo que esos son sectores fundamentales, y creo además que tienen que ser cambios que realmente refresquen. En la gestión de Ceballos han habido 10 campos ministeriales, y de esos 10, 8 han correspondido básicamente a promociones o a enroques o a algún movimiento al interior del Ejecutivo. Yo creo que los cambios que traiga Cateriano tendrían que ser aportes externos para además darle un poco de amplitud y abrir a Vizcarra del aislamiento en el que a mi juicio se encuentra ahora. ¿Cateriano le daría a tu juicio a Vizcarra esa amplitud que se le ha reclamado precisamente a él a lo largo, cuando menos, de la pandemia? Bueno, depende con quién entre, ¿no? Depende si el elenco con el que entra es un abanico amplio o si más bien se refugia en una posición muy polarizada. Eso sin duda, digamos, seguramente no contribuiría mucho, pero depende quiénes lo acompañen, y creo que esa amplitud podría tenerla Cateriano. ¿Quiénes para ti deben quedarse? Mira, yo pensaría que el MEF es un puesto que, con todas las cosas que se le puede criticar a la ministra Alba, creo que ha hecho todo lo que estaba a su alcance, y creo que ha entendido la naturaleza de la crisis que se enfrenta. Entonces ¿Debe quedarse para ti, María Antonieta Alba? Yo pensaría, porque además tienes encima la presentación del presupuesto, ¿no? Entonces, hacer un cambio a estas alturas me parece que sería un poco complicado en esa cartera. Quizás defensa, donde el cambio ha sido relativamente reciente, también es otro sector que no debería removerse. Interior, si es que el señor Rodríguez muestra algún resultado en estos meses o en estas semanas. Yo la verdad no he seguido al detalle su gestión, pero creo que es algo que ha habido un cambio reciente. Yo no sé si un cambio tan temprano está fresco, sea algo pues claro, ¿no? Claro, lo cambiaron además en medio de la pandemia por Carlos Morán. Ahora, ¿notabas bien el hecho que, haciendo, digamos, una retrospectiva o mirando en retrospectiva el gobierno de Vizcarra, sería quizás la primera vez que Vizcarra se anima por un premier más político, ¿no? Y que no necesariamente hayan compartido biografías, ¿no? Porque en el caso de Vicente Ceballos se conocen desde Moquegua, desde mucho tiempo atrás. En el caso del exgobernador de la región San Martín, que en este momento el nombre se me ha ido, César Villanueva, muchas gracias, se me fue. Eran pues conocidos de antes, ¿no? Con Cateriano no ha pasado necesariamente eso. ¿Cuánto Vizcarra crees tú que podrá tener cintura para tener probablemente allí un cruce en crisis agudas, en situaciones calientes, un cruce de palabras? Claro, ahí sí, creo que Cateriano en el círculo de Humala había ido ascendiendo, pues, del Estado peruano ante la Corte Interamericana, luego pasó a ministro de Defensa, luego pasó a Premier, digamos, como que hubo sucesivas promociones. No habría ese caso.
y de alguna manera se asemeja del Solar en el sentido de que, claro, con mucho más recorrido político, sin duda, pero se asemeja el Solar en el sentido ajeno al círculo de Vizcarra. El tema es que del Solar ingresó muy solo, ¿no? Ingresó con 2 o 3 sectores, además sectores menores dentro del aparato estatal. Cateriano tendría que, digamos, si realmente quiere, a mi juicio, si realmente quiere hacer lo que considera que es necesario hacer en PCM, tendrá que ingresar un poco más acompañado, ¿no? Entonces, depende quiénes sean los acompañantes, pero creo que sería un gesto positivo, como te decía, para romper el aislamiento en el que me parece que se encuentra Vizcarra ahora. Ajá. Salud. ¿Tú crees que se tenga que hacer, es el sector más importante hoy por hoy? Salud, ¿tú crees que se tenga que hacer un relevo? Porque suena también fuerte el nombre de Pilar Mazzetti. Y recordarás, tú sabes que en los detalles el diablo está rondando. Una conferencia de prensa, yo recuerdo mucho, que estaba invitada la señora Mazzetti, y tú dirás lapsus, en fin, pero no sé, hay cosas del inconsciente. La presentó a la señora Mazzetti y dijo, bueno, vamos a darle pase a la ministra, perdón, usando esa anécdota como ejemplo para introducir la pregunta, ¿tú crees que vale la pena hacer un cambio en salud o el señor Zamora está bien? Bueno, creo que hay bastante desgaste en el liderazgo, no solo del señor Zamora, sino incluso desgaste, si quieres, hasta sanitario, porque entiendo que hay muchos asesores o mucha gente de liderazgo del MINSA que está incluso contagiada, ¿no? Entonces, pero yo creo que al margen de si se cambia o no, lo importante es mantener a esta persona hasta el final, es decir, pensar muy bien el cambio, si es que se cambia o si es que se apuesta por mantener a Zamora, fortalecerlo de manera que se mantiene, porque ya sería el 5º ministro de Salud del gobierno de Vizcarra, si contamos a la señora Pesá, a la señora Tomás, a la señora Inostroza, al señor Zamora, sería el 5º o 4º si es que se mantiene Zamora. Entonces creo que es un sector muy sensible como para jugarte alguna lotería. Entonces, si se mantiene a Zamora o si se renueva a alguna persona ahí, creo que debe pensar o debería optarse por mantenerla hasta el final, porque creo, como tú bien dices, que es una de las carteras más sensibles, ¿no? Bueno, José Carlos, siempre es un gusto analizar contigo la cosa política. Los cambios aparentemente son inminentes, se han puesto de plazo hasta el día jueves. Mañana seguramente circularán más nombres, porque lo que tenemos entendido es que el señor Cateriano está buscando, o lo estaría haciendo, nuevos ministros, ¿no? Gente de su entorno en la que pueda confiar para darle estas 8 o hasta 9 carteras. Tendremos novedades y seguramente las volveremos a comentar. Un abrazo a la distancia, José Carlos, que te vaya muy bien. José Carlos Requena, analista político con nosotros. Muy bien, a ver, un tuit de el Frente Amplio, de la bancada del Frente Amplio, que acaban de ponerlo en las redes sociales. ¿Lo tenemos? Dicen aquí desde la bancada del Frente Amplio: somos firmes, la corrupción destruye instituciones y mata a nuestro pueblo. Por eso nuestra lucha ha sido sin tregua contra este cáncer. Exigimos se investigue, caiga quien caiga. Es un tuit del Frente Amplio que toma distancia de Marisa Glave en este caso. Recordemos que ellos se pelearon hace tiempo, ¿no? Fíjense ustedes allí los movimientos que hay en la izquierda, ¿no? Ya toman distancia y bueno, la tomaron hace tiempo, pero ahora la toman pública y clamorosamente. Al cerrar queremos ocuparnos de Arequipa, una región muy querida.